Pues ya nos encontramos aquí para una sesión más de nuestros seminarios de la Academia de Biotecnología. En esta ocasión tenemos a una invitada especial. Nuestra invitada especial es la candidata doctora Nora Torres. Ella, bueno, es ingeniero en biotecnología con especialidad en biología molecular y máster en biotecnología sustentable. Actualmente es estudiante de doctorado e investigadora de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. Trabaja en el grupo de Sustainable and Applied Biotechnology, dirigido por el doctor Roberto Parra. Ella además es activista ambiental y busca promover el uso de la ciencia para desarrollar prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. Su línea de investigación está enfocada en el estudio transcriptómico y metabolómico de plantas, especializándose en las variedades nativas de café mexicano y su interacción con el hongo causante de la roya del café. Además, es muy interesante porque ella es fundadora de la organización sin fines de lucro CAPE México y cofundadora de la Ceiba Café. Estos son emprendimientos que buscan empoderar y apoyar a los pequeños productores de café de nuestro país y además promover la conservación de la biodiversidad de los cultivos de café bajo sombra. El día de hoy, Nora nos va a hablar acerca de este tema tan interesante con su plática titulada Conociendo al café mexicano, un arte en peligro de extinción. Entonces, Nora, sin más, te cedo la palabra para que nos impartas tu seminario. Muchas gracias. Listo. Ahora, aquí todos pueden ver mi presentación. Muy Muy bien. bien. Voy a silenciar el video para que sea más sencillo y no haya problemas de conexión y esto vaya más fluido. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Eh, Aquí obviamente pues vamos a hablar de cafecito. Espero que tengan su taza de café plática. La idea es que no sea muy técnico, la idea es que abarquemos el tema principal, que en este caso es el café mexicano. La taza de café que disfrutas cada mañana es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque detrás hay todo un proceso cuidado artesanalmente para poder tener ese café mexicano que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo es que una científica o una investigadora termina convirtiéndose en activista y además en una emprendedora social? Esto parte de un proyecto de tesis. En la maestría nosotros estábamos investigando cuál era la relación entre Emileia bastratix, que es el hongo que causa la roya del café, y estábamos evaluando cómo es que ataca a las plantas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay variedades que, a pesar de provenir de la misma especie que es altamente susceptible, hay variedades que con el tiempo han desarrollado tolerancia. Entonces nos dimos a la tarea de utilizar las ómicas para comprender estas interacciones y es un proyecto que hasta la fecha tenemos. No obstante, una vez estando dentro de los cultivos de café en Jaltenango, Chiapas, que es donde básicamente hemos trabajado, nos dimos cuenta que no era solamente la cuestión de la enfermedad, que había otras situaciones, otros factores importantes que contribuían a que el café mexicano estuviera en peligro. Y sé que va a sonar muy drástico, o tal vez las personas digan, ¿cómo el café va a desaparecer? Pues si las condiciones siguen así, según la International Coffee Organization, se prevé que para el 2080 no exista no existe el café que conocemos ahora y si existe serán variedades que son como más comerciales, por decirlo de alguna manera. Entonces, sin duda, sí es una crisis que parece no evidente, sin embargo, es algo que está pasando. Entonces, por eso fue que decidimos fundar CAPE México y La Ceiba con el objetivo de tratar de preservar a estas variedades y el objetivo principal de CAPE es utilizar a la ciencia. CAPE es una organización sin fines de lucro donde nosotros tratamos de atacar las verdaderas necesidades de los caficultores mediante la ciencia. Es aquí donde como científicos nos podemos dar vuelo porque no solamente es investigar la enfermedad, es también comprender cómo podemos optimizar procesos, es biotecnología pura desde el inicio del proceso del café hasta el final.
En el caso de la ceiba ya es un poquito más comercial, es simplemente la venta de este café agroforestal para de esa manera impulsar la venta de la preservación de este café. Sin más, iniciemos y me gustaría primero presentarles estas variedades de las que tanto les hablo. El café mexicano, el 80% del café mexicano proviene de esquemas agroecológicos. Aquí cabe recalcar que México digamos que de los pocos países que todavía conserva esta forma de producción agroforestal. Es decir, cuando ellos van a tener sus cultivos de café, la mayoría de los productores no tala árboles, sino que respeta la naturaleza, el ambiente, y lo que hace es que en los espacios siembra o planta sus cultivos de café. Eso es lo que nos diferencia del resto del mundo, porque en la mayoría de los lugares como Colombia, Brasil, Vietnam, inclusive en Kenia, tú vas a observar que los cultivos de café en su mayoría son monocultivos o son cultivos mixtos donde tienen correderos naturales, pero no es suficiente. Aquí se hace en armonía, se hace respetando el entorno y esa es una de las prácticas que buscamos conservar. El café que normalmente se cultiva es el café de montaña o arábico. Nosotros tenemos dos especies, el café robusta y el café arábiga. Obviamente hay como 165 especies de café, pero estas son las comerciales. En el caso de México, la que más se utiliza es arábiga porque es el café que requiere de altura y es el café que requiere de sombras. Y además, cabe recalcar que también el café es una de las principales actividades de 3 estados. No nada más son Chiapas, no nada más es Veracruz, no nada más es Puebla, también es Oaxaca, es Guerrero, es Nayarit, o sea, y es un cultivo que ha ido a la alza, pero aquí empieza como un poquito el problema. Ha incrementado el cultivo de café, pero ¿qué tipo de cultivo? La realidad es que la mayoría están migrando hacia esquemas de monocultivo, hacia esquemas de nuevamente utilizar químicos y demás. ¿Por qué? Porque se tiene que comer. Entonces, es por eso que a pesar de que hay más estados que están cultivando café, el café de montaña o el café agroecológico está en peligro de extinción. Ahora, ¿cómo se produce el café en México? Todo parte de los cultivos arábigos y acorde a la altura, la ventaja que tiene estos cultivos es que acorde a la altura no va a ser lo mismo el café que se cultiva a los 700 metros sobre el nivel del mar que el café que se cultiva a los 1500, 2000 metros sobre el nivel. O sea, el café es una esponja, viéndolo desde la parte bioquímica, es una esponja en todo el sentido de la palabra. Absorbe los aromas y los sabores de su entorno. Es por eso que cuando uno cultiva café va a buscar que sea lo más alto posible, no solamente por la cuestión del clima, sino por la cuestión de la variedad o diversidad que se encuentran en estas montañas. Eso le confiere una variedad de notas increíbles al café. Es decir, si tú cultivas tu café a los 700 metros, puedes tener buen café, pero las notas o el sabor que vas a tener ahí va a ser, digamos que no tan amplio la variedad de notas que puedas encontrar. Normalmente son saborcitos como templados, terrosos, pero conforme vas aumentando puedes inclusive encontrar cafés que te saben a vino, que tienen aromas y sabores a vino, y eso es una maravilla. Entonces, evidentemente lo que aquí se trata de preservar es este café de montaña, porque no solamente es muy cotizado en el mercado por el rango de sabor, sino que además también contribuye al cuidado del medio ambiente, porque como tiene que ser bajo un esquema agroforestal donde no se utilice nada de químicos, también en cierta forma, mediante esta actividad económica, estás preservando los bosques y las selvas de esa región. Aquí les explico rápidamente cómo es todo el proceso de café. Como pueden ver aquí a la izquierda, básicamente a nosotros nos enseñan, llega el agricultor, empieza a cosechar el fruto, pero ¿qué es lo que sucede?
que para llegar a cosechar, primero pues tienes que plantar, ¿no? Y el café tarda aproximadamente de 3 a 5 años para ser productivo. Entonces, si yo, Nora, decidiera empezar a tener un cultivo de café, yo empiezo a sembrar mis plantas, una vez, bueno, mis semillas, una vez que germina la planta, tienen que pasar de 3 a 5 años para yo empezar a ver el fruto y ahora sí decir que voy a tener mi... Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta que el caficultor tiene que tener un ingreso fijo durante, o tiene que tener un guardadito durante esos 5 años porque el café no le va a producir. Es por eso que lo que se acostumbra es que estos cafetales se han heredado de generación tras generación. Hay plantas, porque las plantas de café pueden llegar a vivir hasta 80 años. Entonces hay cultivos y hay cafetales que los mismos señores me dicen, no, es que este pertenecía a mi abuelo se lo heredó a mi papá y mi papá ahora me lo está heredando a mí. O sea, esa es también una tradición, es también, digamos que algo que se ha ido heredando de generación tras generación y por lo tanto hay un apego emocional por parte de los productores. Ahora sí, ya una vez que tienes tu cafetal que te heredaron o que tú implementaste, empiezas con la selección del grano. Esta selección de grano se hace a mano, no se hace mediante una máquina. Aquí en México la selección de grano se contratan a personas para que las personas vayan a los cafetales y con sus manos escojan los granos más maduros. Esto todavía le da más valor al proceso porque no se daña a la planta, se cuida el cultivo y además se seleccionan los mejores granos. Después viene el despulpado. Cuando decimos despulpado es tal cual, nosotros tenemos la cereza del café y lo que nos interesa es la semilla. Entonces se pone en una especie de molino y el molino lo que hace es que separa la pulpa del granito y ese granito, en este caso, aquí esto ya es algo muy avanzado, esta es una despulpadora ya casi eléctrica, pero ¿qué creen? En las regiones altas de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz no hay ni luz. Entonces, ¿cómo se puede poner una despulpadora eléctrica? La mayoría de las despulpadoras que ellos tienen son manuales o funcionan con diésel. Entonces, ahí hay son otros puntos que nosotros encontramos como puntos para optimizar áreas de oportunidad como científicos, como personas que están enfocadas en esto del emprendimiento social. Después, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos dimos cuenta que antes lo que hacían es que, pues, en el paso del despulpado, lo que hacen es que va a quedar agua. Todo esto se tiene que hacer con bastante agua. Entonces, esa agua queda fermentada porque aquí tenemos alto contenido de compuestos aromáticos, de ácido clorogénico, de cafeína, de taninos. Entonces, esos compuestos, ustedes van a saberlo mejor que yo, pueden tener efectos adversos a la flora y fauna de los ríos, porque el agua regresa a los ríos. Entonces, ¿qué es lo que aquí se hacía anteriormente? Antes despulpaban y el agua tal cual, si no la tiraban al suelo, lo cual contribuye a la acidificación de los suelos, la tiraban a los ríos, lo cual pues perjudica a la biota y a la flora de la región. Entonces, poco a poco se ha ido tratando de cambiar eso, donde hemos tratado de encontrarle como una utilidad a esa, ellos le llaman aguamiel, porque inclusive hasta queda un poco espesa de tan concentrada que queda con digamos, los azúcares del fruto y los compuestos del fruto. Entonces, esta aguamiel, nosotros les comentamos, ok, la pulpa y la aguamiel podemos implementarla de momento para desarrollar controladores de plagas orgánicos. O sea, de momento apartémoslo para eso. Pero en el grupo de Sustainable y Apply Biotechnology, lo que están haciendo mis compañeros y mi asesora es que están en colaboración con el CSIC de Barcelona, están desarrollando una batería que utilice la pulpa y el aguamiel como posible conductor, porque descubrimos que el aguamiel tiene carga
Entonces esto puede implementarse para el desarrollo de baterías biodegradables y como son comunidades que no tienen acceso a luz, es una fuerte oportunidad para que ellos en un futuro no tengan que recurrir a las baterías de litio o a las baterías tradicionales, sino que puedan implementar baterías biodegradables. Después viene la parte del secado y la parte del empaquetado. Aquí ya es lo que nosotros conocemos de se llevan el granito lo secan a sol, también es algo cuidado artesanalmente. Ya después de que lo secan al sol, lo toman, lo retrillan. ¿Por qué? Porque el grano de café va a quedar con una capita que se conoce como cascabillo. El cascabillo también podría tener muchas aplicaciones biotecnológicas, pues es rico en fibras como lignocelulosa, lignina, etcétera. Entonces puede ser una base para textiles, puede ser una base para muchas cosas. Tengo una compañera que está desarrollando o que pretende desarrollar como trabajo de doctorado un protector solar a partir del cascabillo. Entonces, como les comento, todo el proceso general de producción de café tiene muchas oportunidades biotecnológicas que no se han explotado, por lo tanto, por eso tanto hincapié en explicar el proceso para que ustedes, compañeros, el día de mañana puedan implementar, puedan desarrollar o puedan interesarse en esta clase de biotecnología circular, ¿no? Cómo sacar el mayor provecho de estos productos que no tienen valor en el mercado de momento, pero que potencialmente puedan tener valor. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto no solamente quita un residuo para que no termine en nuestros ríos y suelos, sino que además puede ser fuentes de ingreso extras para nuestros pequeños productores. A grosso modo esto es, ya después se va a tostar, se va a moler y se va a distribuir y así es como llega el café a su mesa. Aquí en México tenemos diversidad de variedades que son endémicas, variedades que se han traído del extranjero, de lugares como Colombia, como Brasil, como Etiopía, que es la cuna del café. Pero las que han crecido aquí en México, que se han desarrollado aquí en México, estas son nativas, son la variedad árabe o criollo, así es como se conoce, la variedad Borbón, la variedad Maragogipe y la variedad Pluma. Esta es originaria de Oaxaca, el resto las encuentras distribuidas en los altos de Veracruz, en los altos de Chiapas, pero esta en especial, la Pluma Hidalgo, tiene su origen en Oaxaca. Entonces, ¿por qué es importante conocer las variedades endémicas que tenemos en México? Porque no solamente producen una delicia de café, porque sí, el café que producen es muy rico, sino que además están en peligro de extinción. Estas variedades cada vez se cultivan menos. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a plagas, porque requieren ciertos cuidados, porque necesitan cierta altura. Entonces, si lo vemos desde el aspecto económico, uno diría, no, pues reemplacemos. Pero nosotros tenemos que, como futuros biotecnólogos o como biotecnólogos o como nosotros, tenemos que tener esa visión que vaya más allá de solo lo económico. Nosotros tenemos que enfocarnos en por qué no se puede tener ambos, conservar a nuestras variedades y tener un desarrollo económico. ¿Qué se requiere, qué se necesita para preservar a estas variedades endémicas? Nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente, los factores principales son el poco crecimiento económico que tienen estos pequeños productores. Básicamente, si todavía mantienen estas variedades es por el apego emocional, por la cultura, más que por la cuestión económica, sino hace mucho que estos cultivos hubiesen desaparecido. La crisis climática. Esta crisis climática tal vez en la ciudad no la resentamos tanto, tal vez, pero una vez que estás en el campo, te das cuenta, lugares o puntos que no llegaban a más de los 20 grados, ahora están a 32 grados centígrados. Las personas nos platican y nos cuentan, o sea, cada vez llueve menos, pero llueve más fuerte. Entonces eso hace que haya deslaves, eso hace que, por lo tanto, no podamos llegar a nuestros cultivos porque pues los caminos suelen ser no pavimentados. Suele pasar que hay semestres completos que ni una sola gota de lluvia
y de repente se viene el aguacero y arrastra con todo y en lugar de ser agua que nos ayude, pues termina perjudicándonos porque se llevan plantas, se lleva animales de carga, se lleva todo. Y el calor es una presente, es una constante y eso, ¿qué es lo que genera? Un crecimiento en las plagas. Cada vez hay más roya, cada vez hay más broca de café, cada vez tienen más complicaciones en cuanto al control de plagas, porque inclusive no solo ahí en la región no todos trabajan con esquema orgánico, inclusive las personas que utilizan insecticidas, químicos, herbicidas químicos, se acercan y dicen, oye Nora, es que yo cada vez le tengo que poner más insecticida y yo ya no tengo dinero. Yo cada vez le tengo que poner más fungicida y yo ya no tengo dinero. O sea, la concentración que ponía antes ya no funciona. Más bien parece que les estoy dando un baño y la roya en lugar de quitarse, o sea, hasta brilla más y se pone más radiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si comparamos a una planta con un hongo, obviamente los mecanismos son más sofisticados o más, son más sofisticados en la planta que en un hongo. En un hongo, estamos hablando de un hongo microscópico, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que mute la planta antes de que mute el hongo es casi nula. Es más probable que el hongo se adapte y más si consideramos que el hongo requiere del cultivo de café para vivir. Es el único hospedero. Si el hongo no tiene a la planta de café, no va a sobrevivir. Entonces, evidentemente, el hongo va a empezar a variar, va a empezar a mutar, va a empezar a crear ecotipos con el objetivo de adaptarse a las condiciones actuales. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que se ha comentado desde los 90, pero ahora ya es una realidad. Es por eso que ahí también, como biotecnólogos, tenemos una gran oportunidad, no solamente para estudiar y comprender estos mecanismos, sino también para el desarrollo de agentes que no sean en su totalidad sintéticos o que no dañen al medio ambiente. Ahora sí, ya con este enfoque de sustentabilidad, pues muchos de ellos buscan ya alternativas que no dañen a su tierra, porque ellos mismos lo dicen, la tierra para mí es riqueza. Si mi tierra deja de ser rica, deja de ser productiva, entonces yo ya no voy a tener una fuente de ingresos. Eso es algo que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta, conocer las necesidades reales y no solamente enamorarnos de un proyecto o de una idea, sino tener la certeza de que lo que nosotros proponemos de verdad va a apoyar a estas personas, porque si no va a quedar en un proyecto, en un artículo que se publicó, pero nunca lo veremos en acción. Ahora, hablando de nuestros emprendimientos, ¿qué es lo que nosotros hacemos a grosso modo? Nosotros mezclamos ciencia y tecnología, la parte de negocios, pero sobre todo tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es empoderar e impulsar a los pequeños productores, porque si estos pequeños productores son capaces de vivir de sus cultivos, en automático van a preservar y van a cuidarlos. Y de esa forma estamos conservando o tenemos nuestro fin último, que es la preservación de las variedades endémicas. Y aquí es bien importante tener esto en cuenta. El cuidado ambiental no es antagónico del crecimiento económico. Uno puede cuidar al ambiente y a la vez tener una proliferación económica. No están peleados, no están correlacionados negativamente. Es más, inclusive si tú actualmente tienes en mente el cuidado del planeta para el desarrollo de tu emprendimiento, estarás inclusive no beneficiando únicamente, sino que estarás también beneficiándote a ti, a tu emprendimiento, porque ahorita los ODS, ahorita las certificadoras como Rainforest Alliance, etcétera, están a la alza y es lo que ahorita la tendencia o el mercado está pidiendo. Entonces, por donde lo vean, tener actualmente esta noción de la relevancia de cuidar a nuestro ambiente nos beneficia para crecer o para prosperar en nuestro emprendimiento. Y pues aquí está Cape México y La Ceiba. Estos son nuestros logos de momento. Ya vamos a contratar a un diseñador, pero de momento pues fue lo que nació. Al ver toda esta problemática que les comento, más que verlo como un problema, nosotros terminamos viéndolo
un enorme lienzo en blanco con muchas oportunidades para desarrollar ciencia, para desarrollar microbiología, para desarrollar biotecnología en su máxima expresión, y también lo vimos como una oportunidad para conservar nuestra tradición, que en este caso es el cultivo agroforestal de café. ¿Qué hacemos o qué estamos buscando hacer ahorita en La Ceiba? En CAPE México, perdón. En CAPE México, además de estar estudiando la estrategia de control para la roya, que no solamente es el análisis transcriptómico y metabolómico de la roya y su relación con la planta, ahorita también estamos trabajando en desarrollar propuestas y proyectos con los bioproductos, para desarrollar bioproductos a partir de los residuos del café. Y también en el caso de la producción de café, cómo optimizamos estos procesos que les comentaba, de que, bueno, si ustedes utilizan una despulpadora manual, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos optimizar para que ustedes utilicen una despulpadora eléctrica o para que ustedes puedan utilizar otro tipo de material para lograr separar el grano del fruto, ¿no? ¿Qué otra cosa buscamos? Por ejemplo, ellos no tienen una ficha nutricional del café, entonces decimos, bueno, podemos hacer un análisis de los granos de café para evaluar realmente cuáles son, que si tienen ácido clorogénico, el ácido clorogénico es excelente para el ser humano, brinda muchos beneficios a nivel celular y a nivel de metabolismo. Entonces, si nosotros ponemos o tenemos una idea de cuánta cantidad tiene cuánto ácido clorogénico tiene el café que ustedes producen, ahí podemos desarrollar una tabla nutricional y darle otro enfoque a la producción de café, que en este caso sea un café con un enfoque nutracéutico. Entonces aquí es también como cambiar un poco el chip de ver el café solo como una bebida social, una bebida para despertar, sino también sacarle provecho y ver el café como una bebida que trae beneficios para nuestra salud y en qué rango tiene que estar para tener esos beneficios. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, como les comentaba, los pequeños productores se encuentran en esta desventaja en el esquema de comercio. Aproximadamente en el mundo se generan al año 200.000 millones de dólares de ventas de café. O sea, las personas consumen tanto café y estos números van a incrementar, y más con la pandemia. Las personas cada vez están tomando más café. Pero ¿cómo es posible que si es un mercado que va a la alza, los pequeños productores no están incrementando sus ganancias? Pues resulta que aproximadamente solo el 6% de las ganancias va para los pequeños productores y y casi el 94% de las ganancias se va para las empresas o los intermediarios. Entonces, desde aquí estamos partiendo de un esquema de venta desigual, porque básicamente lo único que hacen las empresas es comprar el grano ya seco, inclusive a veces ya está tostado, y lo distribuyen. Eso es básicamente lo que realizan. Entonces, ¿por qué si acá los productores se encargan de la cosecha, se encargan del cultivo, se encargan de bajar el café de las montañas, se encargan de mantener el grano listo, por qué solo están recibiendo una ganancia del 6%? Los responsables, aquí, en cierta forma, los responsables, en parte los productores, porque no hay una cultura de finanzas, no hay una cultura de administración. Por ejemplo, yo me acercaba al señor Moisés, yo me acercaba al señor Daniel y les decía, ok, ¿cómo saben ustedes que tienen una buena venta de café? Pues nos pagan por encima de la bolsa de valor, porque hay una bolsa de valor como de hecho en New York y todo. Y les digo, ok, está bien, pero ¿cuánto les cuesta a ustedes producir 1 kilo de café? Y ellos, no tengo idea. Entonces, ¿cómo sabes que realmente te están comprando el café? Por eso ahorita lo que hay de comercio justo y demás se queda un poco corto y es en cierta forma no llega a cubrir las necesidades reales del pequeño productor, porque partamos del punto de que ni siquiera el pequeño productor sabe cuánto cuesta producir 1 kilo de café. Y esa es la realidad en todo México.
Entonces, si no sabes cuánto gastas en planta, cuánto gastas en pagarle a tus productores y demás, ¿cómo sabes en cuánto vas a vender tu producto? Esa es una problemática que buscamos atacar con CAPE México. Pero además hay otra problemática, la desinformación. El cliente, que somos nosotros al final de cuentas, al no saber todo el arduo trabajo y cómo está el esquema de ventas, no, no tiene esa noción de, bueno, voy a buscar que mi café sea nacional, voy a buscar que mi café realmente apoye a los pequeños productores. Entonces nosotros no lo hemos demandado. Y si nosotros no lo hemos demandado, ¿cómo las empresas se van a adaptar o cómo las empresas van a... Ese es el poder que nosotros como consumidores tenemos y que es importante hacer este énfasis para que nosotros al momento de comprar café no nada más digamos, ay, pues voy a comprar este porque es el que está de moda, porque es el que todo el mundo consume. No, empezar a cuestionarnos cuál es el verdadero origen, es decir, en qué finca o en qué cultivo se produce, a qué altura, qué notas, fichas técnicas. Si nosotros hacemos eso, vamos a evitar que el café se empiece a que el café que consumamos sea verdaderamente café de parte de pequeños productores y no café procedente del coyoteaje. ¿Qué es el coyoteaje? Son personas que van y suben a los altos de las montañas, le regatean al productor y el productor dice, no, pues es que estoy vendiendo a 50 pesos. Y lo dice el coyote, sí, pero yo subí hasta aquí, entonces te pago 20 por cada kilo, lo tomas o lo dejas. Entonces, pues ellos terminan cediendo, porque al menos esta persona subió por el café, terminan cediendo por el temor a no vender. Y ya después esa persona baja, se acerca a las cafeterías, se acerca a los negocios grandes y dice, te vendo este y te lo vendo en 120 el kilo, cuando yo solo pagué 20 pesos por el kilo. Entonces, las personas lo compran y ya después en la cafetería o en el empaque tienes café orgánico, café de comercio justo. Pero ¿fue realmente café de comercio justo? Entonces, son esas cuestiones o esas complicaciones sociales que nosotros tenemos que considerar como consumidores, y no solo con el café, con el maíz, con el tomate, con el frijol, porque tristemente este esquema de venta se repite en la mayoría de los productos de origen agrícola de México. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros acortamos esta cadena de producción. Nosotros le compramos directamente al productor, nos encargamos del transporte y lo distribuimos y se lo damos directamente al consumidor. Como nosotros hicimos este corte de la cadena de producción y tenemos trato directo, a ellos los convertimos en nuestros socios. Les estamos dando una ganancia de 30% más a lo que le pagan las personas de comercio justo. O sea, estamos partiendo ya de personas que pagan lo que corresponde acorde a las certificaciones que tienen y todavía les damos 30% extra. ¿Por qué? Porque con lo que ganan actualmente, pues evidentemente no es suficiente, pero no nos vamos a quedar ahí. Con CAPE lo que vamos a hacer es apoyarlos e impulsar esta cultura financiera para que ellos realmente tengan una noción de cuánto les cuesta producir su café y a partir de esos costos pagarles lo que les corresponde por cada kilo de café que se les compre. De esa manera, ellos no solamente tendrán la suficiente ganancia como para nutrir sus campos a lo largo del año, sino que además tendrán un extra, porque pues no nada más es el cultivo de café, tienen que comer, tienen familia, tienen que mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, para nosotros esa es la verdadera esencia del mercado justo, esa es la verdadera esencia del fair trade. No solamente decir me baso en la bolsa de valores y ya te voy a pagar lo que diga la bolsa de valores, sino tener este contacto con el productor y estar al tanto de sus necesidades sociales, económicas y ambientales para realmente, número uno, tener un café de máxima calidad para que nuestros consumidores estén contentos y número dos, para realmente aportar valor, porque ese es nuestro propósito. No somos solo un negocio que vende café, nuestro propósito o nuestro fin último es impulsar a nuestros pequeños productores para que se conserven estos esquemas agroforestales.
y pues básicamente lo hacemos por ellos. Aquí estoy yo tratando de despulpar, es que sí está muy duro. Aquí básicamente es por ellos esto que hacemos y vale mucho la pena. Los invito también a que si tienen una idea o si tienen algún conocimiento respecto a cómo optimizar procesos en la agricultura, anímense, acérquense, son personas que están dispuestas a apoyar y son personas que realmente necesitan de la ciencia. Es aquí donde uno como científico puede tener la satisfacción de ver, de utilizar sus conocimientos para aplicarlos y generar verdaderas soluciones, algo que vaya más allá de un artículo. Y sé que muchos de nosotros tenemos ese deseo y además la satisfacción de ver una idea o la satisfacción de ver un proyecto, de decir, yo diseñé ese experimento y está dando estos resultados, se los aseguro que no se compara ni con ningún artículo ni con ninguna convocatoria, o sea, es una experiencia única. Entonces los invito a que seamos más los científicos que busquemos apoyar e impulsar a nuestros agricultores mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, por tu plática, sobre todo porque creo que es una plática de concientización de el quehacer científico y de todo lo que podemos contribuir como investigadores para la sociedad mexicana, que bueno, se ha dado mucha relevancia también en la actualidad. Pues bueno, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Vamos a esperar que alguien nos levante la mano, que nos haga la pregunta a través del chat o que interactúe de manera directa. Y mientras esperamos, pues bueno, a mí no me queda más que felicitarte por tus iniciativas, por todo este conocimiento tan completo que tienes acerca de la problemática que hay en el café y sobre todo de tu activismo, pues porque no es solo que conozcas lo que pasa, sino que también ya te has metido ahí entre las matas del café, a hablar con los productores, a saber qué es lo que necesitan y estás tratando, ¿no? Con un modelo de negocio también de aportar y de ayudar. Entonces, bueno, chicos, los invito a que hagan sus preguntas a través del chat o me levanten la mano para poder aquí participar con Nora en su plática. Oye, Nora, y con respecto a los avances científicos, o sea, la roya del café, por lo que entiendo, es un hongo que afecta a las plantaciones, ¿no? ¿De qué manera afecta la roya? O sea, ¿se pierde la planta, se pierde el grano, cambia el sabor? ¿Qué es lo que ocurre con la roya del café? Bueno, pues la roya lo que hace es que infecta las hojas. Se mete por los estomas y es un parásito, empieza a alimentarse de la savia, de la savia de la planta de café. Entonces, al alimentarse de los nutrientes de la planta de café, si la planta no está correctamente fertilizada, no aguanta, se debilita y empiezan a caerse sus hojas. Y debido a este estrés, no alcanza a madurar su fruto. De hecho, en esta foto que se ve aquí, esta planta, digamos que estaba bien fertilizada, estaba en buenas condiciones, pero a un lado de esta planta había una bien enferma de roya. E imagínate los frutos así como estos, pero más chiquitos y como todos amarillos. Ellos lo conocen como fruto quemado y ese fruto ya no tiene ninguna validez, o sea, ya no puede venderse porque no terminó de madurar el fruto debido a que la planta se enfoca en mantenerse viva. Esa es la forma en cómo la roya afecta. Y como crece por dentro de la planta, por eso es que inclusive los químicos no son tan eficientes. De hecho, los fungicidas que se comercializan con esta etiqueta de que atacan a la roya, realmente lo que hacen es que van a tumbar la hoja de la planta, van a defoliar la planta para que la planta produzca nueva hoja no infectada. Pero
pues la roya es un polvito amarillo, o sea, la forma de distribuirse o de dispersarse es un polvito amarillo que puede atacar y puede infectar a nuevas hojas, porque la espora todavía está activa. Entonces Claro, ahí, pues si tumbas la hoja, no aseguras que no vas a tener roya. O a veces pasa que, por ejemplo, ellos van con estas camisas y van al cultivo infectado con roya y luego con las mismas camisas se van al cultivo no infectado con roya y sin querer, porque pues como te das cuenta, tienen que pasar por los cafetales, ellos mismos están siendo vectores que transportan o que movilizan a la roya de un cultivo al otro. Entonces también ahí nos tocó hablar con ellos y decir, bueno, pequeñitos cambios que puedan contribuir para disminuir el efecto. Una de esas es cuando vayan a un cultivo que tenga roya, usen cierta ropa, quítensela, esa camisa, ya después en el otro, pues utilicen otra camisa o vayan con una playerita o algo. ¿Por qué? Porque si ustedes van, se manchan de este polvito y luego lo llevan, pues están llevando la enfermedad. Y ya fue como, nunca lo habíamos pensado de esa manera. Y yo, pues sí, o sea, pequeñitos cambios que pueden tener o pueden significar mucho. Entonces, eso es lo que hacemos en los talleres. Aparte de escucharlos, también nos enfocamos mucho en estudiar a estas plantas que, como te comento, por ejemplo, esta planta se supone que también se supone, según los libros, que es altamente susceptible a la roya, pero mira, ella estaba bien bonita, bien frondosa, creciendo sus frutos. Entonces eso nos llamó la atención. ¿Qué ha hecho esta especie, digo, esta subespecie o esta variedad que ahora tiene esta tolerancia a la roya? Entonces ahí donde nosotros estamos utilizando las ómicas para entender estos procesos. Y de momento ya realizamos las extracciones de las muestras, tenemos nuestros cultivos ahí aquí en Monterrey. Eh, y lo que vamos a analizar, me toca ya este semestre, es toda esa información. O sea, tenemos ya el genoma de la planta, de dos variedades, altamente susceptible y una tolerante. Estos genomas, ¿qué nos dicen? ¿Qué se activó? ¿Qué se apagó? ¿Qué está pasando cuando estás infectado con la roya? muy bien. Patti tiene una pregunta. No, me levantó la mano la doctora Patricia Hernández. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, ahora sí ya tengo mi cámara por fin. Buenos días a todos. Me da mucho gusto escucharlos y verlos. Pues muy interesante la forma como trabajan Nora. Yo ya había escuchado sobre el problema de café, pero no tan a detalle. Y pues tengo muchas dudas porque, como bien decías, el poder del consumidor, ¿no? Creo que aquí creo que va a ser, como en muchas otras cosas, la diferencia, ¿no? Porque mientras sigamos pagando lo que estamos pagando por el café que tenemos, pues pues esto no va a mejorar. ¿Cuánto más o menos sería la diferencia entre lo que se tendría que pagar para que este tipo de cultivos continúe con respecto a lo que estamos pagando ahorita? Es que, por ejemplo, si nos vamos a la parte de comercio justo, los de comercio justo sí pagan, les voy a dar precios. Por ejemplo, las transnacionales, por un kilo de café, te pagan aproximadamente 40 pesos por un kilo. Y con transnacionales me refiero a las empresas grandes que venden café. ¿Qué es lo que hacen las cooperativas o las asociaciones con un enfoque más de comercio justo? Ellos se enfocan en la oferta-demanda, pero la oferta-demanda, que es la bolsa de valores, depende de Brasil, que es el mayor productor de café del mundo. Entonces, si Brasil produce mucho café, el precio del café en todo el mundo disminuye. Entonces, el kilo va a estar entre los 50 los 60 pesos. Pero si Brasil no tiene suficiente café, el precio se dispara, entonces el kilo de café puede llegar hasta los 200 pesos.
que es lo que está pasando ahorita, de hecho, porque como Brasil tuvo heladas, no tiene suficiente café para abastecer a los clientes, entonces los extranjeros vienen, que eso es otro detalle. La mayoría del café que tomamos pocas veces es el café de calidad de exportación. Tristemente, este buen café, como nosotros no tenemos esa cultura de pagar lo adecuado, y no hablo de nosotros como consumidores finales, sino de los intermediarios, porque nosotros como consumidores finales, de hecho, o sea, nos vienen vendiendo el café a un precio que se pagaría en el exterior. He visto bolsitas de café que 180 los 100 gramos. Entonces, pues no como nosotros consumidores, sino los intermediarios. Entonces, todo ese café termina yéndose para exportación, ese café de calidad, ¿no? Para países como Estados Unidos, Cuba, Japón consume mucho, ciertos lugares de Europa como España, Francia, etcétera. Y entonces esa fluctuación en los precios es lo que también no es muy bueno para los productores, porque ellos no saben cuánto van a ganar ese año. Entonces, con ciencia cierta, yo no te puedo decir, todos los años se les paga 60 pesos el kilo. No. La Pero realidad ¿cómo es que o sea, van a no, haber años que se les pague menos, años que se les pague más. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores no depende del café mexicano, depende del café. sí, pero la cosa es que vamos a tener que, o sea, independientemente de cuánto se fije para que esto pueda tener éxito, pues vamos a tener que pagar más, ¿no? Y pues Creo que a lo ahí mejor, no correspondería para nosotros. Creo que más bien es la cuestión de distribución de riqueza. Aquí, ¿quién se queda con el mayor porcentaje de ganancias? ¿El intermediario o el productor? No, pues el productor es un hecho que no. Entonces es lo que les decía, no es que nosotros paguemos más por el café, sino más bien que nosotros demandemos un café que haga que los intermediarios les compren directamente a los pequeños productores y no caigan en comprar a los coyotes, porque ¿qué es lo que hacen los coyotes? Los coyotes van con los pequeños productores y les compran a todos parejos. Y algunos son productores orgánicos, otros no, a todos parejos les compran, hacen una mezcla, la prueban, sabe rico, la vendo, pero te lo voy a vender como orgánico. Y tú no tienes forma de saber si es orgánico o no, al menos de que te agarres a hacer un HPLC en este momento, y pues no es algo que pues hagan los de las cafeterías y demás. Entonces los de las cafeterías, los que venden café como nosotros lo hacemos, terminan comprando ese café, entre comillas, a buen precio, pero como no tienen esta noción de la crisis que existe, no se preguntan por el origen. Yo te aseguro que si estas personas dijeran, oye, voy a comprarte café, pero quiero que me digas quién lo produce, quiero que me digas a qué altura, quiero que me digas mínimo de qué ejido viene, de qué comunidad. Al pedir esa información, la información es poder. Vas a obligar a que las personas busquen alternativas que te aseguren que le compraste a una persona o a un pequeño productor. El coyote no te va a saber decir eso, ¿por qué? Porque es una mezcla de todo. Y a veces mezclan café de Chiapas con café de Veracruz con café de Puebla. O sea, así de mezclado está el asunto. Entonces van, se acercan con los de las cafeterías, se acercan entonces los de las cafeterías o los que venden café, que tienen marcas de café, terminan diciéndote café de altura, café orgánico, café de Chiapas, pero no van más allá, porque realmente algunos ni siquiera conocen el origen del café que compran, porque terminan comprándoselo a pues estas personas, ¿no? Que se dedican a regatear el producto. sí, pues se requiere trazabilidad. A lo mejor, Ana, sería bueno, ya que te invitó a Nora, también invitar a Adrián Munguía, que está haciendo un trabajo muy interesante también con trazabilidad en organismos marinos, ¿no? Tienen un programa de gato por liebre para saber si de veras, por ejemplo, el bacalao es bacalao, si nos están vendiendo guachinango, ¿no? Hacia ahí, y pues qué bueno que estamos haciendo esto. Ahora sí que aprovechando el viaje, si recuerdan el último seminario del año pasado,
que se invitó a Alex Águila de Bicicletos. Les había comentado sobre la consulta pública para la entrada de megacruceros aquí a la Bahía de la Paz. Hoy es el último día para poner pues, comentarios. Se los voy a poner, bueno, es que a ver si entro, es que como que no me está entrando las cosas al chat, pero si no le voy a mandar ahorita la liga a la doctora Ana Reyes para que me haga favor de ponerlos, porque pues creo que es importante, ¿no? De los que nos queramos manifestar y pues gracias por Ana por invitar a Nora y a Nora no, ahora sí apareció. Bueno, ahí está, pero también se lo mando a Ana. Muchas gracias, buen día. Buen día. Gracias. Gracias, Nora. Aquí tenemos otro par de preguntas que se me hacen muy interesantes porque estos modelos funcionan sí y solo si hay pues de inicio financiamiento. Entonces nos dice una de nuestras estudiantes, una vez que se tiene en mente una propuesta y se comienza a trabajar en ella, ¿de dónde se puede obtener financiamiento para su desarrollo? Probablemente si nos cuentas tu experiencia, será interesante. Nosotros ahí partimos desde, bueno, tengo esta idea y fue como muy bonita y todo, pero no hay dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a aplicar a convocatorias. Convocatorias tanto nacionales como internacionales y convocatorias enfocadas no solo al ámbito científico, sino también al ámbito de emprendimiento. Entonces, así fue como terminamos siendo emprendedores, porque al final nosotros solo queríamos los fondos para poder desarrollar el proyecto de la roya. Pero me dicen, no, hombre, en pura secuenciación y en pura metabolómica se te van 300,000 pesos. O sea, creo que va a ser un proyecto Bajito. no viable. Me dicen, creo que va a ser un proyecto no viable porque es demasiado lo que se requiere. Entonces ahí yo muy segura digo, bueno, ¿y si conseguimos el dinero? Entonces ya, no, pues ahí es otra cosa, o sea, pero el chiste es conseguirlo. Entonces yo solamente quería dinero para mi proyecto y terminé aplicando a muchas convocatorias, es más, le decía a mis asesores, si saben de una convocatoria, díganme. Pero, ¿qué convocatorias de CONACYT, qué convocatorias de emprendimiento y demás? Y luego, a raíz de la pandemia, empezó un auge en premios para el emprendedor. Y ahí fue donde dije, no, pues ya ni modo, hay que ponernos en la tarea de, le platiqué la idea a mi equipo, que la verdad se los agradezco bastante. Creo que si ellos no me estuvieran apoyando en estas locuras, no hubiésemos esto. Y me dijeron, vamos a darle y sí podemos. Y entre todas las convocatorias que hemos aplicado, le atinamos y logramos ganar el premio Cemex Tech en el 2020. Y el premio fue de 564,000 pesos. Entonces fue como, no me la creía, yo no puede ser, no solo ya tengo fondos para mi proyecto, sino que además tengo fondos para llevar esto un paso más. Nosotros ya habíamos ido a Chiapas, mi asesor siempre me apoyó en ese aspecto de que, bueno, si tienes que ir a Chiapas por muestreo o algo, adelante, ve, pero siempre estábamos muy limitados, no alcanzábamos a investigar tan a fondo como queríamos. Ya con este fondeo lo logramos, pero sí fue bastante trabajo. O sea, antes de ganar una convocatoria, yo creo que fácil aplicamos como a 15. O sea, entonces es mantenerse. Yo estaba cansada de hacer videos, yo estaba cansada de hacer propuestas de cartas motivacionales de por qué quiero ganar, pero pues al final de cuentas el propósito es lo que te mantiene y es lo que... Y ya después ganamos otras convocatorias en especie. Entonces resulta que ahora ya no íbamos a tener que invertir en secuenciación y en la parte bioinformática porque ya nos habíamos ganado una convocatoria en ese tema. Entonces ya teníamos todo ese presupuesto para enfocarlo de lleno al desarrollo social sí, al desarrollo social del proyecto. Entonces, me gustaría decir que ha sido suerte, pero no. Si ya tienen una idea y realmente les apasiona esta idea, sean perseverantes, van a requerir carácter, definitivamente, carácter y templanza, porque se van a topar con personas que
les apasione, les agrade su idea, pero también se van a topar con personas que sean, pues para mí eso no es una crisis, para mí eso no es relevante. Y uno tiene que aceptar, o sea, al final de cuentas es la visión de esa persona, tal vez ella ve cosas que yo no veo, también para aceptar la autocrítica, para aceptar, para poner a prueba tu capacidad al fracaso, porque el fracaso se vuelve una constante. Son pocas las veces que logras algo grande, como les decía, por cada 15, 20 cayó una, entonces es eso, o sea, anímense a buscar convocatorias, 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 y así tienen una idea más de negocio, al menos para que desarrollen un prototipo. Ya una vez que tengan un prototipo y que sea funcional, eso les abre las puertas para que ahora sí empiecen con rondas de inversionistas. Acercarse a empresas, acercarse a personas que son filántropos, es decir, que tienen el dinero, que tienen la posibilidad y les gusta el desarrollo social. Entonces, aprendan y pierdan ese miedo a hablar en público, porque el día de mañana eso va a ser la diferencia entre si ganas o pierdes. Y eso es algo que aprendimos con el tiempo, que no es tanto el, el propósito de tu proyecto, sino con qué seguridad lo dices, qué tan convencido estás tú de que esa idea va a funcionar. Y eso es lo que te va a hacer ganar o lo que te va a hacer perder. Entonces, son muchas cosas, pero es un camino bien bonito, es un camino muy interesante. Yo sí los invito a que lo intenten y que le echen todas las ganas. Y si tienen dudas con las convocatorias o algo, pues también para eso son estos espacios. Pueden con toda confianza acercarse y en lo que yo pueda apoyarles, aquí tienen mi correo, en lo que yo pueda apoyarles con todo gusto. Muchas gracias, Nora. Aquí Lucía Campos nos está preguntando, con la pregunta que se hizo a los agricultores sobre el costo real de un kilo de café, ¿se ha tenido algún avance? Ahorita vamos a empezar, si Dios quiere, este año, vamos a empezar con talleres de finanzas. Hay una persona que nos está apoyando directamente desde Chiapas, él es licenciado en desarrollo social y es muy habilidoso para la cuestión de administración de negocios. Entre él y otro compañero que tiene también mucha experiencia como administrador de proyectos, eh, ellos van a ser los principales que se van a encargar en desarrollar como esta dinámica, este taller, donde tal cual los pequeños productores se van a acercar y ahí mismo vamos a sacar poco a poco con ellos cuál es el costo real de su producto o de su kilo de café. Digo kilo, pero en realidad la unidad que se utilizan son quintales, que son sacos de 50. Pero normalmente cuando hablo de quintales hay como mucha confusión y tengo que hacer un énfasis. Pero sí, eso ahorita está todavía en cuestión de preparación y es un proyecto que tenemos para este año. Ok, muchísimas gracias, Nora. Pues ha sido un gusto tenerte entre nosotros, sobre todo te digo por esta visión tuya que tienes y que creo que los nuevos científicos deberíamos de tener, porque como bien apuntaste durante tu plática, es una problemática común, no solamente en el café, sino en otros cultivos mexicanos. El sector primario siempre ha estado muy castigado y sobre todo, bueno, tratando de tener un comercio justo, un desarrollo sustentable también. El ambiente es muy importante, el cambio climático es una realidad, entonces hay que tener como esta visión y es muy interesante, sobre todo motivante ver que existen jóvenes que tienen esta pasión, ¿no? Por desarrollar ciencia con un impacto social y ambiental. Aquí Héctor nos está diciendo, hola Nora, muy buena ponencia. Me gustaría conocer más de tu trabajo. ¿Dónde puedo tener acceso a tu información? Pues ahorita aquí están nuestras redes sociales, que son la Ceiba Café MX y Cape México. Pero igual si es algo más detallado, con toda confianza pueden escribirme a mi correo, este es mi correo personal y ahí puedo platicar todo lo que requieran o todas las dudas que tengan referente a los emprendimientos. Y Héctor te manda saludos desde Córdoba, Veracruz. Córdoba, Veracruz, me
me llega al corazón porque yo soy de Amatlán de los Reyes y Amatlán de los Reyes es un pequeño pueblo que está junto a Córdoba y Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros, es conocido por ser una zona cafetalera y productora de café. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Nora, son las 10 de la mañana, nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto tenerte. Voy a hacerte llegar por correo electrónico una constancia por tu participación y espero, bueno, podamos seguir en contacto, sobre todo porque hay muchos de nuestros estudiantes que estoy segura que les gusta escuchar estas historias de éxito de pares y de gente que está también en el desarrollo de su investigación. Muchas gracias, Nora. Mucho éxito en todo. Muchas gracias por por el espacio y de nuevo la invitación. Aquí tienen mi correo para cualquier duda y de nuevo es un gusto que me brinden esta clase de lugares para poder hablar un poquito de estos proyectos. Muchas gracias. Bonito día, Nora. Bonito día, chao.